José María Serralde nos visita para hablarnos en esta ocasión de este tema de diversidad, pero bajo esta perspectiva de la red, que se encuentra muchísima información. Pero vamos a hacer un pequeño filtro entonces, Chema. Sí, un pequeño filtro. Un pequeño gran. Un pequeño gran filtro y además a conectar los puntos. Porque bueno, muy bien. La información en torno, digamos, a la diversidad tiene que ver con muchas cosas, por supuesto. O sea, la palabra diversidad, digo, claro, abarca y está conectada con el asunto, por supuesto, de la diversidad sexual, sí, ¿no? Pero la diversidad, bueno, es todo. Es muchas cosas. Se aplica en todo. Se aplica, exactamente, o sea, diverso. Y la naturaleza es bonita porque además, entre más diverso, más fuerte, ¿no? Esto es una regla, digamos, sí, señor, de selección natural. Sí, me explico. O sea, una sociedad que es diversa es más poderosa, es decir, más estable y, bueno, se puede defender mucho más, por ejemplo, de epidemias, de lo que sea, ¿no? Bueno, pero traducido esto al terreno de las ideas, también un cerebro diverso y abierto es más fuerte. Buena En resumidas cuentas. En resumidas cuentas, claro. ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, para, digamos, ejercitar el cerebro diverso, vale la pena entender y aprovechar este día, ¿no? Estas celebraciones en torno a la diversidad visto desde esta manera, pues bueno, para pues, recurrir a lo más bonito, que hay para ejercitar, así como están los gimnasios, están los libros, ¿no? Eso. Para ejercitar la cabeza. Entonces, Un músculo muy importante. un músculo muy importante que no está de más ejercitar. Así que para hacernos más diversos, ¿qué les parece? Sí, bueno, yo voy a hacer una alusión muy significativa, me parece, al trabajo de dos sexólogos, bueno, dos investigadores, promotores, activistas, Rina Reisenfeld y Luis Perelman, que encabezan el proyecto del Armario Abierto. Oye, este es un emblema, Es un emblema. prácticamente. Es un emblema, totalmente. De la mente abierta y de lo que platicábamos. No, totalmente. El Armario Abierto es un proyecto que bueno, definitivamente en este canal han, por supuesto, participado de muchas maneras, el proyecto del Armario Abierto, pero yo quiero destacar particularmente el viaje que es entrar a la librería virtual del Armario Abierto. Es decir, ¿qué es el Armario Abierto? Es esencialmente una librería. Okay. Una librería, físicamente, sí, pero también virtual, sobre temas relacionados a la diversidad sexual. Pero no solamente la diversidad sexual, sino básicamente también a todos los aspectos y recovecos que tienen que ver con la tolerancia, ¿no? Claro, y con la educación. Y con la educación. Y hay que superar un poco la palabra tolerancia, ¿no les parece? O sea, porque Sí, ya, por favor. Es respeto. Debería estar inherente en nosotros. Exactamente. Sí. O sea, todavía no. O sea, cuando uno habla de diversidad, todavía se escuchan esos discursos de, no, yo respeto. Bueno, pues respetar no es, o sea, es el principio, ¿me explico? O sea, es un asunto muy básico. Entonces, me parece que el trabajo del Armario Abierto durante todos estos años ha sido fundamental y creo que recomendar la visita obligada al sitio del Armario Abierto en estos días es fundamental. No es la única iniciativa que tiene que ver con esto, pero, bueno, creo que sí es una de las más, bueno, bien dijiste, o sea, Pamela, es uno de los íconos, digamos, en esta Ciudad de México. Como el ejemplo a seguir, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que me parece muy significativo es que si dan una vuelta en el sitio, van a ver que hay vínculos que te llevan a la compra de libros, Sí. pero digamos para todas las edades y de todos los sabores. O sea, fíjense cómo en esta frontal, pues ven justamente la diversidad, ¿no? de literatura que no tiene que ver nada más con temas de, bueno, voy a aprender. Sexualidad, por ejemplo. O sexualidad tratado para las edades, para los más pequeños, por ejemplo, o para los más grandes. También. Eso está padre, ¿no? Pues sí, porque Está todo padre. el mundo tiene dudas, chiquitos y grandes. Exactamente. Pero Chiquitos para padres, por ejemplo, es una página que se rescata muchísimos temas y de educación sexual también. Claro, sí. Para, como bien decías, Liliana, chicos medianos y grandes. Y cómo saber también compartir este tipo de información con los más pequeños, ¿no? Exactamente. Y sí. adecuadamente, que no sea lo que tú Claro. creas, sino Tabús. para eso te ayuda, ¿no? Exactamente. No, pero qué bueno que lo dices así, ¿no? Porque ya, olvídate de la creencia. Sí. Para No importa. eso está la literatura al respecto. Entonces, creo que es un esfuerzo fundamental y algo que también me parece muy bonito es que hay juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Puedes comprarte tu juego de mesa para que en familia Juegues. ejercites estos conceptos, ¿no? A través de, Aprendiendo, o sea, está de manera muy buenísimo. lúdica, ¿no? Bien. Bueno, pero bueno, ahora, creo que hablar de tolerancia y diversidad en la red tiene que ver con algo muy importante también. Sí. La tolerancia, dicho de esta manera, dijimos, esto es algo pues muy básico, hay que trascender eso, pero hay que conectar
en línea también el concepto de diversidad sexual con el de los derechos culturales. Por es supuesto. decir, el derecho cultural, imagínate, ¿qué es esto el derecho ¿Qué es cultural? esto? Sí, ¿Cómo lo claro. Bueno, mezclamos? esencialmente, bueno, Sí. tu cultura, la música que escuchas, los hábitos que tienes, también construyen un un derecho. derecho. Exactamente. Claro. Entonces, Estoy de la acuerdo. manera en que te construyes, no solo conectado a tu preferencia, a tus hábitos, ¿no? Tiene caray, o sea, te hace Sí, un que ser no te humano, digan, ¿no? ay, esa Sí. música que escuchas qué horrible. Bueno, pero es la que a mí me gusta. Claro. Claro. ¿no? O sea, cada quien. Claro. Entonces, bueno, Es tu expresión, al fin y en al cabo. función de los derechos culturales y de los derechos económicos, que eso también tiene que ver, es decir, bien. cómo la libertad que tienes tú de ejercer, digamos, un bien económico, monetario, lo que fuera, está Amnistía Internacional. Así que les dejamos el vínculo Muy bien. del canal de YouTube de Amnistía, México en particular, y bueno, vamos a enfrentarnos a una buena cantidad de videos, algunos muy controversiales, algunos muy conectados a la realidad política del país, pero también que nos invitan a pensar, digamos, en Muy este bien. eje Crea de esta la- conciencia que nos hace. en esta Sí. conciencia. Así que bueno, pues Ahí está. navegamos la red, Bien. ¿no? En Maravilla, esta gracias. ocasión Muchas para gracias. conectar los puntos sobre la apertura y diversidad. Gracias, Chema.